conocimientos de la ingeniería de software. Bueno, uno de los puntos que me gustaría mucho resaltar es la parte donde dice que la ingeniería de software será obsoleta dentro de 3 años. Esto quiere decir que lo que hoy sabemos será obsoleto dentro de 3 años, ya que la tecnología va avanzando cada vez y lo que hoy sabemos no será necesariamente lo que esté en ese tiempo, dentro de 3 años. Podrá haber más actualizaciones tecnológicas y nosotros de alguna manera tenemos que ir actualizándonos y desechar o dejar atrás las cosas que hoy sabemos, pero dentro de 3 años va a haber cosas mucho mejores. Entonces no tenemos que quedarnos estancados en un solo conocimiento que tengamos. Siempre tenemos que buscar más información para poder estar más al corriente con la tecnología. Bueno, ahora les hablaré del tema 4.2.1, procesos que guían el proceso. El principio número 1 dice que hay que ser ágil. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que crear un sistema que sea, en pocas palabras, que sea bueno, que tenga calidad, que tenga un buen diseño y que no salga caro económicamente, ya que muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en una parte y descuidamos otra. Entonces tenemos que buscar la manera de que todo se complemente en un mismo punto, por decirlo así. Bueno, el principio número 2 nos dice que en cada etapa hay que centrarse en la calidad. Esto porque, como lo dije anteriormente, si nos centramos en una parte, luego descuidamos otra parte. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en que cada parte del sistema que nosotros hagamos tenga calidad y que esté bien hecha y no tenga errores. El principio número 3 nos dice que hay que estar listos para adaptar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nuestro cliente nos pide ciertos requerimientos, nosotros podemos sugerir que tenga otras características o adaptarnos más a lo que pide el cliente. Son cuestiones que podemos platicar con el cliente y llegar a un acuerdo mutuo. El principio número 4 nos dice que hay que formar un equipo eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar personas con las que nos sintamos cómodos trabajando, que no tengamos conflicto de ningún tipo con esas personas, ya que lo que pasa dentro del equipo afecta al sistema. También tengo que buscar personas que sean buenas en algo específico. Por ejemplo, una persona que sea buena en el diseño, otra en programación, ese tipo de cosas. No puedo poner a alguien que hacer algo que no sabe, porque todo influye y todo se verá al final. El resultado se verá al final del sistema. Si hubo comunicación, si no hubo comunicación, si era bueno en eso que le tocó hacer, si no lo era. Entonces hay que tener un equipo de trabajo que nosotros sepamos que trabajan muy bien y que nos adaptemos con ellos. El principio número 5 nos dice que hay que establecer mecanismos de comunicación y coordinación. Esto para que el sistema al final de cuentas tenga un resultado bien y preciso, nosotros tenemos que establecer reuniones como equipo de trabajo para saber los avances que tiene uno, que si uno se atrasó en algo, poder ayudarlo, que alguien termine algo para poder hacer la parte que sigue. Hay que estar en constante comunicación y estar checando el trabajo de los demás, no por molestar ni nada, sino porque todos tenemos que tener el mismo conocimiento del sistema para que no haya complicaciones más adelante, o si las hay, poderlas arreglar como equipo. El principio número 6 nos dice que hay que administrar el cambio. Esto puede ser de manera formal o informal, podemos hacer como un tipo reporte o algo así, pero eso ya depende de cada equipo de trabajo, cómo lo desee realizar. Pero es importante que cada cambio que hagamos lo estemos checando y viendo que funcione correctamente, o si no, pues corregir los errores que puedan surgir. Al principio número 7 nos dice que hay que evaluar los riesgos. Esto es por si nosotros tenemos una idea, tenemos que tener como un tipo plan B por si no funciona o si lo queremos de otra forma. Hay que estar checando más formas de poder llegar a ese fin, pero
a partir de otras opciones. Además, tenemos que estar checando constantemente que no afecte a lo demás que ya estemos realizando. Entonces tiene que ser preciso y no tiene que afectar a lo demás. Tenemos que checar muy bien esas cuestiones para que no afectar nuestro trabajo. El principio número 8 nos dice que hay que crear productos que ayuden a otros, por decirlo así. Esto con la finalidad de que si mi sistema es para, por ejemplo, una tienda, le pueda servir a otro sistema, por ejemplo, de una papelería, de una tienda más pequeña, de una más grande, de una zapatería, en fin, que ayude a más personas. Obviamente hay que hacer cambios, pero que pueda ser implementado en otras áreas, además de la que ha sido creada desde un principio. Bueno, ahora les hablaré del tema 4.2.2, que son los procesos que guían la práctica. Esto tiene la única finalidad de entregar un software a tiempo, que esté listo, que satisfaga las necesidades del producto y tenga calidad. El principio número 1 nos dice divide y vencerás. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que dividir nuestro sistema de software en varias entidades. Por ejemplo, interfaz, la parte donde hace operaciones, el resultado final, etc. Tenemos que dividir el trabajo para poder checar por partes cómo está funcionando, si no hay errores, y que todo funcione correctamente y cada uno de los integrantes del equipo esté haciendo una parte de lo que esté feliz, por decirlo así, que esté cómodo, que lo sepa hacer. El principio número 2 nos dice que hay que entender el uso de la abstracción. La abstracción es utilizada para omitir ciertos detalles a la hora de hacer un sistema, pero esos detalles son conceptos que nosotros ya sabemos, pero tenemos que tener mucha comunicación con el resto del equipo para que esos pequeños detalles que estamos omitiendo a la larga no nos generen un error, que no sepamos dónde está precisamente por omitir esto. Entonces, por eso tenemos que entender muy bien en qué se está omitiendo o por qué parte lo estamos sustituyendo para entenderlo, pero todo el equipo tiene que ser capaz de entenderlo, porque si no va a haber fallas más adelante por no saber cómo funciona esta parte del sistema. El principio número 3 nos dice que hay que buscar la coherencia. Esto nos quiere decir que nosotros al crear un sistema tenemos que definir en qué parte está cada cosa. O sea, no podemos tener todo revuelto porque entonces no se va a entender. Nosotros tenemos que crear, por ejemplo, un menú donde diga que esto es para tal cosa, esto para tal cosa, que tenga un orden y sea más fácil de entender para el usuario. El principio número 4 nos dice que hay que concentrarnos en la transferencia de información. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la información que estoy guardando en un lado se guarda en una base de datos para que después la pueda consultar sin necesidad de ingresar de nuevo los datos. O sea, que la misma información se guarde y no tenga que buscar en otros lugares o volver a ingresar los mismos datos para poder tener un registro en otra parte. O sea, tiene que ser como de una manera más automática y eso es en lo que se debe concentrar en un sistema, que tenga una base de datos donde pueda consultar todo lo que he hecho, todos los datos que he guardado. El principio número 6 nos dice que hay que desarrollar un software que tenga modularidad eficaz. Esto es, como lo había dicho anteriormente, para que sea más fácil la operación del sistema de software, ya que podemos buscar información más fácilmente, es más rápido buscar la información y es de una manera más sencilla, a comparación de que si no separamos, por ejemplo, las entidades, todo está muy junto o todo está revuelto, entonces no tiene sentido, es más tardado y menos eficaz. Entonces hay que enfocarnos en que sea fácil de entender y sea detallado y que podamos acceder a la información sin necesidad de buscarlo. El principio número 6 nos dice que hay que buscar patrones. Esto con la finalidad de no tener, por ejemplo, lo mismo en dos partes diferentes. O sea, que busquemos lo que
es similar y lo juntemos en un mismo lugar. No tener datos por aquí de lo mismo y datos por acá. O sea, hay que buscar una forma de que todo lo que es similar se guarde en una sola base de datos y no en dos o en tres. O sea, que se guarde lo que se repite, que ya no se vuelva a guardar, por ejemplo. Eso es lo que busca eso de buscar patrones, buscar lo que se repite y buscar también si hay errores, cuál es el patrón de error para poderlo así solucionar. El principio número 7 nos dice que cuando sea posible, busquemos problemas y tratemos de darle una solución desde varios puntos de vista diferentes. Esto con la finalidad de que si encontramos un error, de solucionarlo de una manera que sea menos complicada, que sea más eficaz y que, por ejemplo, nos dé un resultado mejor. Y por eso tenemos que buscar los errores de diferentes maneras y tratar de darle una solución de diferentes maneras. Por eso hay que tener en cuenta a todos los integrantes del equipo también para poder todos dar una opinión, no solamente quedarnos con la opinión de uno solo, sino que todos busquemos el problema y cada quien individualmente busca una solución. Y como nadie piensa igual, todos vamos a tener una solución diferente y podemos llegar a la que mejor nos convenga a todos. Y por último, el principio número 8 nos dice que tenemos que tener en cuenta que una persona le da mantenimiento. No tiene que ser necesariamente las mismas personas que lo desarrollaron. Habrá una persona más adelante en un futuro, en unos años, que va a darle mantenimiento a este sistema y podrá ver, modificar, cambiar, eliminar cosas, dependiendo también de los avances tecnológicos que haya o si encuentra algún error o si encuentra alguna mejora que se puede implementar al sistema, algún cambio, él lo puede hacer, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que tener en cuenta que alguien lo va a hacer al final de cuentas, entonces tenemos que hacerlo de una manera que sea fácil de entender también para esa persona. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.